Si la gente que nos mira por internet supiera todo lo que pasa en la alabanza, ¿verdad? Cómo Dios habla, Dios transforma, Dios toca, liberta, afirma, confirma. Que Dios es un Dios maravilloso. Gracias a Dios que usted está en este lugar. Y quiero seguir con esta secuencia de eventos. Nuestro Señor Jesús se reunió con sus apóstoles antes de ser crucificado, ¿verdad? El Señor Jesús fue crucificado, resucitó, ¿verdad? Ascendió al cielo. Pero antes de que ascendió al cielo, todavía anduvo, dice la palabra del Señor, 40 días predicando la palabra. Abra su Biblia en Lucas 22:31, por favor. Juan 21, del 1 al 14. Y cuando lo tenga me dice un amén. Yo quiero, antes de empezar a leer, hacerte unas preguntas. A veces llega el momento en la vida del ser humano, en la vida del cristiano, que tiene dudas. Y a veces decimos, ¿por qué me siento culpable todo el tiempo? ¿Por qué me siento culpable siempre? ¿Por qué me siento separado de ti, Señor? Mis arrebatos me conducen a tomar malas decisiones. Padre amado, en esta hora, Señor, yo bendigo esta palabra y te pido, amado Dios, que tú bendigas a mis hermanos, Señor, que tú los edifiques. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, dice. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el contexto de la historia, ¿verdad?, en Lucas 22:31, Jesús le dice: voy a ser apresado, voy a ser capturado y voy a sufrir. Y dijo también Simón, le dijo a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. El carácter de Pedro lo llevaba a cometer muchos errores. Pedro era impulsivo, Pedro era rebelde, Pedro tenía algo que muchos de nosotros alguna vez tuvimos, y se metía en cada problema, ¿verdad?, por su manera de ser, por su manera de pensar y de actuar. Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Le estaba diciendo a Pedro: te va a venir una prueba tan grande, Pedro, ¿verdad? Para este tiempo Pedro era el líder nato. Pedro estaba en todos lados. Se menciona más a Pedro que a los demás discípulos en la Biblia. Y se menciona de Pedro porque Pedro siempre estaba, Pedro siempre iba. Pedro fue el que le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine, Señor, sobre las aguas. Era Pedro, era, ¿cómo dice?, alentado, valiente, ¿verdad? Pero después de que Jesús es apresado, todavía Pedro, en su rebelión, sacó la espada y le voló la oreja al soldado Michael. Pero al ver que Jesús le dijo: Pedro, guarda esa espada, porque al que espada muere, a espada morirá. Ahí es en donde empieza el proceso de Pedro, porque Pedro dice: pues no nos vamos a defender, Señor. Eso no lo dice, pero yo supongo que él ha de haber dicho: no nos vamos a defender, Señor. O sea, y Jesús le dijo: baja la espada, Pedro, no es como tú dices. Todavía le dijo Pedro: si yo quisiera, mandaría a traer, ¿verdad?, una legión o 12 legiones de ángeles, dice, para que me defiendan, Pedro. Pedro se queda asombrado por la respuesta de Jesús y lo deja. Y todavía Jesús les dice: déjenlos a ellos, ellos no tienen nada que ver. La mayoría se fue, pero el único que se quedó siguiendo a Jesús de lejos fue Pedro. Pedro, aun cuando Jesús se lo llevaron, ¿verdad?, para ser juzgado, Pedro estaba ahí, pero estaba lejos. Una sirvienta lo acusa y le dice: este también estaba con ellos, este es de ellos, es su discípulo. Y él empieza a negar a Jesús y le dice: no lo conozco. Sí, yo lo vi, él andaba con ellos, se juntaba con ellos. Y dice: no, yo no lo conozco. Y una versión dice: Pedro todavía hasta blasfemó, todavía dijo groserías, como si: no lo conozco. Y cuando dijo la tercera vez, entonces el gallo cantó. Y cuando cantó el gallo, Pedro se dio cuenta que había traicionado al Señor. Ahí empezó el quebranto de Pedro.
Ahí empezó un calvario para este discípulo que estaba siempre pegado con Jesús, siempre estaba a todos lados, iba con él. El carácter de Pedro lo llevó a cometer muchos errores, pero Jesús ya lo había escogido como pastor de su rebaño. En el versículo que acabamos de leer, el anterior, ¿verdad?, le dice: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo, ya le había dicho, tú tienes que regresar, Pedro, y tienes que seguir ayudándole a los hermanos, a los demás apóstoles. Pero Pedro quedó destrozado al grado de perder la fe y no creer ni en él mismo. Cuando veía a Jesús quería acercarse a él, pero la culpa no lo permitía. Jesús se aparece en un cuarto cerrado, se aparece en medio de ellos, ¿verdad? Pero no se menciona a Pedro, que Pedro se acercara y le dijera: aquí está, Señor, aquí estoy yo también, Señor, ¿cómo te fue? ¿O qué pasó? Explícanos. Dice que se paró en medio de ellos, pero no se menciona a Pedro que se acercara. Quiero imaginar, ¿verdad?, que cuando se apareció Jesús y les dijo: no tengan miedo, soy yo, y les presentó, ¿verdad?, las manos perforadas y les dijo: soy yo. Yo quiero pensar que Pedro quería correr a abrazar a Jesús, pero la culpa no lo dejaba. Se sentía culpable, sabía que lo había negado, sabía que le había fallado al Señor, y él no se acercaba y quizás estaba ahí en una esquina, ¿verdad? Quizás estaba en una esquina triste, sufriendo, diciendo, ¿verdad?, no soy digno, Señor, de estar junto de ti. Y se sentía culpable. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, le hemos fallado a Dios y nos sucede lo mismo que a Pedro? Sentimos que el Señor ya no nos va a llamar, sentimos que el Señor ya no servimos, sentimos que somos indignos, que somos impuros delante del Señor, ¿verdad? Pedro terminó, yo quiero pensar que hasta negando su fe. Pedro ha de haber dicho: todo lo eché a perder. Lo tenía todo, ¿verdad? Andaba con Jesús, lo tenía todo al lado de Jesús, y le falló, y ha de haber dicho: ya lo perdí todo, ya no sirvo para nada. Tanto fue su pensamiento, ¿verdad?, que dice la palabra que después se fueron a pescar, se fueron, y volvió Pedro a hacer lo mismo que cuando Jesús lo conoció. Otra vez se fue a pescar, ha de haber dicho: ya no hay futuro, ya no hay nada, y volvió otra vez al lugar, ¿verdad?, en el que empezó todo, y volvió a pescar. ¿Y qué dice la palabra? Que pescando, ¿verdad?, toda la noche no encontró nada de peces. Cuando nosotros nos sentimos culpables porque le fallamos a Dios en alguna cosa, en alguna situación, sentimos precisamente que ya no servimos, que ya no valemos, y volvemos otra vez al principio donde comenzó todo. Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad?, que él lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo, pero también le dijo que sería afirmado para reanimar a sus hermanos. Sí le dijo que lo iba a negar, porque Jesús todo lo sabe. Si Jesús sabía que Pedro lo iba a negar antes de que cantara el gallo, ¿tú crees que Jesús no sabe que tú también te ibas a equivocar? Jesús lo sabe. Jesús no se espanta. Un pastor dijo: Dios no se espanta de tu pecado. Él todo lo sabe y conoce la maldad del mundo. Pero nosotros nos sentimos tan mal, nosotros nos sentimos tan culpables, ¿verdad?, que ya no nos queremos acercar delante del Señor. La negación de Pedro muestra su miedo, su debilidad,
en un momento crítico. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que Jesús no lo desechó. Cuando Pedro ve a Jesús, el primero que le causó esa emoción fue a él. Cuando le dijo Juan, es Jesús, que dijo él. Se agarró su ropa, se la puso porque se la había quitado, se aventó al mar. Era el primero, aún amaba a Jesús. Yo entiendo que quizá más bien Pedro lo negó por miedo, no porque no lo amara. Pedro nunca dejó de amar a Jesús, pero las circunstancias que ocurrieron lo obligaron a negar a Jesús porque tenía miedo. ¿Cuántas veces las mismas circunstancias con los amigos, con la familia, allá afuera, te han obligado, ¿verdad?, a alejarte de Dios? ¿En cuántas situaciones hemos estado metidos, verdad, que por pena, por vergüenza, no sabemos decir que no y caemos otra vez de donde el Señor nos sacó? Allá otra vez volvemos a caer. Lo más maravilloso es que nuestro Señor Jesús no le reclamó, no le dijo: Pedro, me negaste. Tú que decías que ibas conmigo hasta la muerte, Pedro, me negaste. Y no una, 3 veces me negaste. No le dijo eso, no le reprochó, no lo acusó. Solamente, ¿verdad?, les dijo: siéntense a comer. ¿Cuánto es maravilloso Jesús? Que aparte de que Él sabe que le fallamos, el Señor todavía nos sirve. El Señor todavía, ¿verdad?, tenía alimento. Estaba en una fogata, había peces, había un pez, había pan ahí. Jesús no acusa a Pedro. Jesús no le dice: eres un malagradecido, Pedro, yo que te di todo mi tiempo y que te escuché y que te ayudé a salir de todos tus problemas. Jesús no lo recrimina, no lo acusa. Simplemente le dice: acércate y come. El arrepentimiento. Después de la negación, Pedro se arrepintió y lloró amargamente, porque le dolió no poder haber defendido a su maestro. Sí quería, pero no pudo. Pero la culpa, ¿verdad?, de no poder cumplir su promesa le destrozó el corazón. Él estaba triste. Él se sentía desechado, desvalido ya. Le había fallado a su maestro. Él era impulsivo y él quería defenderlo y él quería, ¿verdad? Pero cuando lo negó, algo sucedió en Pedro. Dice la palabra del Señor que entonces Pedro lloró amargamente después de que se dio cuenta de que lo había negado 3 veces. Lloró amargamente y le dijo: te fallé, Señor, te fallé. Yo sé que Jesús, quizá Pedro le haber dicho: no esperabas eso de mí, del que siempre hablaba, del que siempre estaba en desacuerdo, del que siempre estaba empujando, porque Pedro era un líder nato. Pedro era un líder, todo el mundo lo seguía a Pedro, el líder, ¿verdad?, el que quizás el Señor esperaba más de Pedro. Resulta que fue el que más le falló. Y entonces solito Pedro se quitó de esa posición, ¿verdad?, y arrepentido lloró. Y dice la palabra del Señor que entonces en Pedro hubo un cambio. Ya no era el escandaloso. Pedro ya no era el primero. Yo. Pedro dijo: ya no tengo nada que hacer, quiero ir a pescar. No les dijo: vámonos todos a pescar, ¿verdad?, el Señor nos va a bendecir. No, Pedro dijo: no sé qué hacer, quiero ir a pescar. Y los que estaban al lado de él lo reconocían como líder, que dijeron: vamos contigo. Y fueron.
ayudarle a pescar. Dice la palabra del Señor que cuando nuestro Señor Jesús, después de haber comido, ¿verdad? En Juan 21, 15 al 17 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. La pregunta de Jesús pregunta a Pedro si lo amaba. Jesús destaca la importancia del amor y la lealtad que él tenía para con él. Jesús no le dijo, Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Jesús no le dijo: yo ya no te amo porque me fallaste. Jesús no le dijo eso. Le estaba ratificando otra vez el llamado que él tenía. Le estaba diciendo: apacienta mis ovejas. Si me amas, sigue con el propósito que el Señor te dio. Sigue caminando por donde el Señor te dijo. El Señor no te va a criticar, el Señor no te va a acusar. ¿Sabes quiénes somos los que acusamos y decimos nosotros? Nosotros miramos a las personas que caen, que tropiezan, y todas hasta las mal miramos. Y hasta decimos: ay, otra vez lo mismo. Pero Jesús no piensa así. Jesús lo único que le recuerda y le pregunta, 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Le está recordando, ¿verdad? Yo sí te amo, Pedro. Y el propósito que tú tenías, el propósito por el cual yo te escogí, ¿verdad? Todavía sigue en pie. Todavía está ahí. Solamente levántate, Pedro. Levántate y otra vez vuelve, ¿verdad? Con ese ímpetu a seguirme. Y dice al último que le dijo a Pedro, ¿verdad? Sígueme. Pedro, sígueme. Jesús no lo acusó ni le recordó su pecado. O sea, ni siquiera le hizo: me fallaste, Pedro. Qué mala onda. Yo esperaba que me defendieras. No, Jesús sabía que eso tenía que suceder. Y tenía que suceder así. Dice lo que acabamos de leer, que cuando ellos salieron de la barca, ¿verdad?, estaba Jesús con una fogata, con un pescado y con pan. ¿Qué revelación tan grande es esa? Porque a pesar de que nosotros le fallamos, el Señor siempre tiene fuego vivo para ti. Siempre hay una fogata que te va a encender, una fogata que te va a hacer sentir como en casa. Porque ¿cuántos han estado en una fogata y usted se calienta y se siente a gusto y se siente y dice: ah, qué rico, estoy aquí en la fogata? Jesús sabe lo que tú necesitas. Y también sabía, ¿verdad?, que tenían hambre. Les preguntó: no han pescado nada, ¿verdad? No hemos pescado, ¿verdad? Y le dijo: coman, aquí hay pez, aquí hay un pescado. Jesús les estaba recordando que Él les había llamado para ser pescadores de hombres. Cuando Pedro vio el pez, estoy seguro que ha de haber dicho: yo era pescador de hombres. El Señor me mandó a pescar hombres. Y aparte le dio pan, el pan de vida. Le dijo: las veces que tú vengas arrepentido, vas a encontrar calor de hogar
y vas a encontrar tu alimento, y te voy a recordar el propósito por el cual te llamé, porque yo no te desecho. Jesús no te desecha. Jesús siempre está parado ahí. ¿Para qué? Para confirmar tu llamamiento. Si tú te alejaste del Señor, si tú por alguna razón te alejaste del llamamiento que el Señor tenía para ti, es más, hasta Jesús nos pone a nosotros como pastores y nos dice: pon a Él, sube a Él, dile a Él, llámalo a Él, llámalo. Y sientes, ¿verdad?, que le fallaste al pastor, que eso no te preocupe. Mejor ocúpate. Mejor di: Señor, hoy acabo de comprender, Señor, que aún como Pedro, aunque te haya yo fallado, ¿verdad?, tú aún me quieres utilizar en el ministerio. Tú aún, Señor, quieres que yo te alabe, quieres que yo esté, ¿verdad?, en el lugar en el que tú me pusiste, Señor. Dile a Dios: Señor, ¿cuántas veces no te fallé? ¿Cuántas veces me avergoncé de ti? ¿Cuántas veces oculté tu nombre más que Pedro? ¿Cuántas veces me quedé callado, me quedé callada, sabiendo que tenía yo que hablar de ti? Pero aquí estoy, Señor, delante de ti, porque tú no me acusas. Tú no me niegas la entrada. Tú me dejas entrar porque soy hijo. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Pero dígalo creyendo: yo soy hijo e hija de Dios. Y como hija de Dios puedo entrar, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia para platicar con el Señor y arrepentirme y decirle: sí, te fallé. Como Pedro lloró amargamente y le dijo: te fallé, Señor. Póngase de pie, por favor. Yo quiero hacer una oración para quitar tu culpa. Solamente el enemigo te culpa. El enemigo trae a tu mente, ¿verdad?, que el Señor no te va a perdonar, que ya está todo perdido, que ya no sirves, que ya no vales. El enemigo se va a encargar de acusarte, pero ni siquiera Jesús te recuerda tus errores o tus fallas. El Señor Jesús solamente te dice: ven, come, acércate a la fogata. Si tú crees que esta palabra el Señor ha tocado tu corazón, yo te pido que te acerques al frente. Déjame orar por ti.